de las unidades de salud, del personal de salud que documenta la situación de la epidemia a través de la identificación de casos, la toma de muestras, el procesamiento de muestras, el registro de los resultados, y las comunidades científicas locales, me refiero locales a las comunidades en las entidades federativas, tienen desde luego una gran cantidad de posibilidades de explotar esta información, la propia que produce cada entidad federativa y la que se agrupa en las plataformas nacionales. Por eso hemos decidido desde hace muchas semanas, prácticamente desde el mes de abril, poner a disposición toda la información que tenemos en forma de datos abiertos. Esto es inusual, esto no había ocurrido en los datos de salud pública de México, este es un hecho que se puede constatar. Nunca en la historia de la salud pública gubernamental de México un gobierno había decidido poner completos los datos, por supuesto sin que se identifique a las personas, para que toda comunidad, persona en México o en el mundo que quiera utilizar los datos, explorarlos, procesarlos, analizarlos, hacer inferencias, hacer estimaciones, lo pueda hacer. Eso es muy enriquecedor y eso ojalá que ayude también a cambiar las prácticas de acceso a la información. Siempre hemos considerado que la transparencia debe ser absoluta, no debe tener reservas. Y entre más personas estén involucradas en el proceso de análisis, más enriquecedor va a ser el conocimiento que se genere. Muchas gracias. Daniela Pastrana, Juan Hernández, Sandra Aguilera, me pareció que también. Gracias, buenas noches. Doctor, desde ayer causó mucha inquietud una información que surgió en Europa sobre que el tipo de investigación de que el tipo de sangre tipo A puede provocar o tiene un mayor riesgo, pues, o puede tener un mayor riesgo de tener complicaciones que otro tipo de sangre O. Esa es una información que ya también habían hecho algunos investigadores en China en marzo. Entonces, bueno, un poco saber qué tanto validez científica puede tener ya este estudio, o si hay alguna otra información que ustedes tengan, y también sobre otro medicamento, la dexametasona, que se está usando mucho en el Reino Unido ahorita con pacientes intubados, y que aquí el gobierno de la Ciudad de México está analizando usarlo, pero por otro lado el INER dice que puede generar reacciones y abrir la puerta a enfermedades oportunas. Entonces quería saber cuál es la posición oficial del gobierno de México sobre este medicamento y por qué. Gracias. Gracias por las preguntas, Daniela Pastrana, de pie de página. Antes de contestar, quiero hacer notar lo complejo, lo difícil que es comunicar mensajes de interés público masivo de algo que es tan importante para toda la población cuando existen matices necesarios de la información. La expectativa pública suele operar de una manera más, vamos a decir, tajante. Lo que quisieran es un sí, esto es absolutamente útil y es la cura del COVID, lo cual es perfectamente entendible. Las personas que han sufrido la pérdida de un ser querido o que están en la preocupación de tener la enfermedad, quisieran tener la solución. O al revés, que se les dijera tajantemente, esto no sirve. Pero desafortunadamente la realidad no es así. En la salud, en la medicina, en la salud pública, hay matices, hay elementos que pueden ser parcialmente útiles, hay elementos que pueden ser parcialmente tóxicos, inadecuados. El medicamento antiviral que usted me comentaba, que es un análogo o tiene el mismo principio de acción semejante al Remdesivir, que es otro antiviral que causó una gran expectativa y luego se demostró que no era eficaz. La hidroxicloroquina causó una gran expectativa y se demostró que no era eficaz, y además los efectos tóxicos conocidos de la hidroxicloroquina no justificaban su uso, y afortunadamente ya va
en retiro su uso para COVID, se seguirá usando para otras condiciones clínicas. La ivermectina, no hay una evidencia sólida que la ivermectina pueda tener un uso clínico generalizado. El tocilizumab, no hay una evidencia clínica basada en evidencia científica sólida de que pueda ser efectivo. Entonces, con cada producto ocurre esto y hay un periodo de gran expectativa. Insisto, me parece completamente entendible, legítima, simpatizo con las personas que identifican la necesidad, la aspiración de que haya ya una solución, tanto en el lado de prevención con una vacuna como en el lado de tratamiento. Pero es nuestra obligación ser completamente claros y honestos y decir, donde hay evidencia, presentamos la evidencia, donde no hay evidencia, se dice, no hay evidencia todavía clara. Voy a hablar primero de dexametasona y luego lo de los grupos sanguíneos. La dexametasona es un medicamento antiinflamatorio de la clase de los esteroides. Los esteroides son un tipo de moléculas, de sustancias que químicamente son originalmente parecidos a la cortisona o el cortisol, que es una hormona que producimos todos en nuestro organismo en las glándulas suprarrenales y que tiene una serie de efectos sobre el funcionamiento del cuerpo. No quisiera entrar en demasiados detalles técnicos que confundan, pero estos medicamentos análogos de la cortisona, prednisona, dexametasona, prednisolona, hay muchos medicamentos. Desde hace mucho tiempo se conoce que tienen un efecto antiinflamatorio, son muy poderosos antiinflamatorios. Y la indicación de la dexametasona es como antiinflamatorio muy poderoso, muy potente. Se usa en una cantidad amplia de padecimientos y los esteroides sintéticos tienen también múltiples efectos adversos. Generalmente, no todos, pero generalmente aumentan la resistencia a la insulina y aumentan la glucosa en la sangre en quien tiene riesgo de convertirse en una persona diabética porque ya tenía un trastorno metabólico, puede ser que precipiten la ocurrencia de la diabetes. Aumentan la presión arterial por un efecto bioquímico directo en el que se retiene sodio en la sangre y aumenta la presión arterial, y causan inmunosupresión, es decir, disminuyen la eficacia, la potencia del sistema de defensas del organismo contra las infecciones. Entonces, siempre hay que tener presente que prácticamente todos los medicamentos tienen efectos adversos y por lo tanto se deben usar de una manera juiciosa, con base en evidencia científica, pero además quien los recomienda, quien los utiliza, tiene que ser una persona entrenada, una médica, un médico que estudia precisamente para saber seleccionar los productos farmacéuticos. Sobre COVID y dexametasona, el pasado martes 16, hace unos pocos días, se liberó información preliminar de un estudio de investigación clínica que está conduciendo la Universidad de Oxford y que sugiere, y deja muy claro, son resultados preliminares que sugieren que dexametasona en dosis bajas, quisiera reiterar para toda la comunidad médica, en dosis bajas, pudiera tener un efecto positivo en disminuir la mortalidad de personas graves, con COVID grave. Entonces, dosis bajas solo en COVID grave. ¿Cuál es el COVID grave? Las personas que están hospitalizadas por neumonía. En el estudio, específicamente las personas que están en terapia intensiva, aparentemente puede reducir la mortalidad. Un efecto menos notorio, de una magnitud menor, en personas hospitalizadas fuera de la terapia intensiva.
Pero como son resultados preliminares, todavía no es conveniente anticiparse a un uso generalizado, porque también se observa que puede haber múltiples efectos secundarios. Y definitivamente el uso en dosis altas o dosis convencionales antiinflamatorias puede conducir a inmunosupresión y llevar a la causa más común de daño en personas que están críticamente enfermas, que es la sepsis, la infección generalizada que lleva a la muerte. Entonces, por eso es importante tener cuidado. ¿Por qué lo digo con tanto énfasis? Porque así como los oxímetros, en cuanto salió el resultado preliminar de la Universidad de Oxford y se propagó por el mundo la información, incluido en México, estamos identificando una demanda excesiva de dexametasona en las farmacias en México, y pareciera que hay un patrón en que las personas quieren guardar su reserva preventiva, y nos preocupa que se empiece a utilizar en forma generalizada, sobre todo en casos graves. No consideramos que técnicamente se justifique la identificación de fallas. Las epidemias son muy complejas, son fenómenos policausales, hay múltiples causas, múltiples dinámicas, y los indicadores de semáforo que acaban de ser presentados, ya los hemos comentado, incluyen la ocurrencia de la epidemia en la comunidad, la demanda de servicios hospitalarios, el estado que guarda la ocupación de los servicios hospitalarios y la positividad al virus. Prácticamente ninguno de estos fenómenos son directamente controlables por los seres humanos, y la modulación que se hace para controlar la epidemia, con la sana distancia, con la restricción del uso de espacios públicos, etcétera, tiene efectos que no necesariamente se manifiestan de un minuto al otro, de un día al otro. Es importante no visualizarlo como fallas, porque en un momento dado vamos a estar teniendo cambios para arriba o para abajo en la dinámica epidémica en las distintas entidades federativas. ¿Cuál sería el mensaje que le daría en este caso a Tabasco? Precisamente? A Tabasco y a todos los estados en rojo les doy el mismo mensaje que a los estados en naranja. La epidemia continúa y hay que ser extremadamente prudentes en la reactivación de las actividades en la vía pública, en las actividades en las que nos congregamos. No hay duda que necesitamos empezar a recuperar como país, al igual que lo han hecho otros países, nuestra vida pública, porque la vida pública, de ella depende que la gente tenga su sustento diario, y la mitad del país vive al día. Entonces no hay duda de eso, pero no debemos entrar en una falsa dicotomía de que es o una o la otra. Por cierto, ayer Tom Frieden, quien fue un muy talentoso director de los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos por por 8 años, un poquito más de 8 años, justamente hablaba de esta falsa dicotomía de pensar que es o proteger la salud o proteger la economía y el bienestar. No, esto es mucho más complejo que esa visión simple. Tenemos que ir encontrando los equilibrios necesarios para recuperar la vida pública, y con todo cuidado que la gente empiece a salir de una manera organizada, planeada, supervisada. Si empieza a haber prolongación de la epidemia, repunte, rebrote, reactivación de los contagios, se retiran algunas de las actividades de la vida pública, de modo que disminuya la carga de enfermedad. Esta es la dinámica que va a haber, y hay que estar preparados, porque esa es la dinámica que se está siguiendo en todo el mundo. Se libera un poco, de repente parece que repuntan los contagios, se disminuye la liberación. No es blanco y negro, no es tan simple como decir todos afuera o todos adentro. No. Nuestra recomendación a la población, semáforo rojo o semáforo naranja, es importantísimo empezar a incorporar, continuar incorporando la prevención como una actitud, como un comportamiento permanente de todos los miembros de la sociedad. No debemos esperar a que nos digan qué hacer, quédate aquí, muévete para acá, vete para allá. Todas y todos tenemos herramientas con nosotros mismos para prevenir, y son relativamente simples. Algunas dependen de recursos físicos como agua, jabón,
para poder lavarnos las manos continuamente, y en ausencia de ello, como un reemplazo, el alcohol gel, que no es el preferente, es mucho mejor agua y jabón. Siempre que haya agua y jabón, agua y jabón. Y el otro elemento que es relativamente simple, pero que requiere conciencia del riesgo, la sana distancia. Y hemos enfatizado que la sana distancia es fundamentalmente en la vía aérea, no estar cara con cara a una distancia menor a 2 metros. Entonces, si mantenemos esa conciencia, disminuimos importantemente el riesgo. Y quedarnos en casa siempre que se pueda, siempre que no sea indispensable salir, nos quedamos en casa. Todas las entidades federativas, con todos los mandatarios y mandatarias estatales, mantenemos un diálogo abierto. Y el diálogo abierto es en tiempo real. En tiempo real, yo les he dicho, nos pueden hablar a las 3 de la mañana. No ha ocurrido todavía, pero a veces sí a las 11:30. Y no les reprocho en absoluto. Muchas gracias por la confianza de solicitar el apoyo y el diálogo. E insistimos, respaldamos como gobierno federal, respaldamos a todos nuestros, y los hablamos en plural, nuestros y nuestras mandatarios y mandatarias estatales. Somos un solo país y atender una epidemia requiere una actitud, una disposición para tener una visión de Estado nacional. Lo que ocurra en cada rincón del país es relevante para todo el país. Entonces respaldamos y apoyamos y estamos a disposición de nuestras y nuestros mandatarios estatales. Ha habido diálogo, el ejemplo concreto de Hidalgo, el gobernador Omar Fayad, su secretario de Salud, el doctor Benítez, la doctora Osorio, todo su equipo de salud y de gobierno, estamos en continuo contacto. Platicaba, creo que al inicio de esta semana, tuvimos una conversación muy productiva con ellos y ellas sobre los tianguis como una actividad consustancial a la actividad económica de Hidalgo y de muchos otros estados, pero también una actividad que característicamente congrega a las personas. La visión no es sí versus no, prohibidos versus todo completamente libre. La visión es precisamente, y ese es el sentido de la nueva normalidad, que las personas puedan tener espacios seguros donde vivir. Le pongo el ejemplo, gracias Olinka por la pregunta, de los tianguis, y con esto vamos a cerrar. Lo que convinimos con el Estado de Hidalgo es que buscáramos la manera de que los tianguis tuvieran adaptaciones. Si los tianguis están muy concentrados, se pueden segmentar físicamente, dándoles más espacio, más plazas donde ubicarse, o alternando horarios. Las verduras los martes, el pollo los miércoles, el queso los jueves, por decir un ejemplo fabricado. Es decir, el objetivo fundamental es que las personas no estén en un sitio de alta densidad, porque entonces están muy cerca. Hay muchas maneras creativas de encontrar las soluciones y eso justamente es lo que nos va a permitir no caer en estas falsas dicotomías de todo o nada y empezar a activar la vida pública de una manera segura. Y les recuerdo, la epidemia todavía le falta mucho. Es una epidemia larga, como dije, desde febrero. Prepararnos para una epidemia larga es incorporar en nuestro control, no solo individual, sino en una actitud de solidaridad comunitaria, la protección de